conocemos y tenemos que se me mutió cuando empezaron a grabar. Tenemos entonces la presencia de la doctora Carolina Pilleros, directora ejecutiva de Red Papás, gran amiga, gran compañera de trabajo. Es para mí un honor tenerte hoy acá, sobre todo con las excelentes noticias que tenemos. Y tener al doctor Luis Fernando Gómez, que es médico salubrista y profesor de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Medicina, y gran trabajador y comprometido con la investigación y con la academia. Así que es un placer tenerlos hoy aquí para que hablemos de qué va a pasar, de para dónde vamos. Logramos la aprobación de la comida chatarra y es súper importante este tema para que nosotros como pediatras y como médicos logremos conectarnos de manera importante con esta oportunidad que nos están dando de tener un etiquetado por fin, de poder brindar información adecuada y me parece clave tenerlos hoy acá. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a nuestro fondo financiador. Nosotros funcionamos de una manera distinta. Yo creo que ya hemos hablado varias veces de este tema y nosotros pues, funcionamos con apoyo de los laboratorios farmacéuticos sin conflicto de interés, en donde ellos aportan una plata para academia y nosotros definimos cómo es la agenda. Entonces me parece muy interesante que podamos participar de este espacio libre de conflicto de interés por esta razón y tenerlos a ustedes aquí entonces para que empecemos a hablar sobre este tema. Entonces, Luis, si quieres arrancar tú con el panorama, con cómo llegamos a esta locura y a esta intensidad de trabajo y cuáles son las razones para hacerlo. Y después vamos a tener un conversatorio en donde espero que hagan muchísimas preguntas con respecto a lo que viene y a lo que tenemos que hacer nosotros como pediatras para apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Usher. Voy a compartir con ustedes una presentación. Y muy bien. Listo, ¿le estamos viendo, María Isabel? Sí, Luis, pero está perfecta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. En esta presentación voy a presentar a describir un panorama general del problema de enfermedades crónicas no transmisibles en Colombia, algunos de sus factores de riesgo, centrándome mucho en los patrones de alimentación no saludables, y posteriormente hablaremos de la clasificación NOVA propuesta para establecer los niveles de procesamiento de los alimentos y de los comestibles ultraprocesados. Y finalmente mostrarles los diferentes esquemas de etiquetado y la evidencia que tenemos sobre el sistema de etiquetado de advertencia, que fue el que se aprobó este pasado 20 de junio en el Congreso de la República. Muy bien, esta es una presentación que he preparado con mi amiga, la profesora Mercedes Mora Plazas, experta en nutrición. Muy bien. Bueno, en esta diapositiva podemos ver que de acuerdo al estudio de carga global de enfermedad, tenemos tres grupos de enfermedades. El grupo 1 son las infecciosas, el grupo 2 y desnutrición, déficit de micronutrientes, entre otros. El grupo 2 son las crónicas no transmisibles y el grupo 3 son causas externas. Y en el grupo 2 podemos ver en esta diapositiva en Colombia que representan representaron el 78.59% de la mortalidad en el año 2019, que son las últimas cifras que tenemos de este estudio. Y tenemos diversos factores de riesgo. Los más importantes desde la salud pública son básicamente
tabaco, patrones de alimentación no saludables, inactividad física y consumo de alcohol, entre otros aspectos. Pero básicamente centramos la atención en esos 4 factores de riesgo. Ahora, quiero destacar la gran relevancia que tiene la actividad física y sobre todo en la población infantil, en niños, niñas y adolescentes. No solamente el papel que tiene el gasto de energía por actividad física, sobre todo de predominio aeróbico, en el balance de energía y como consecuencia en el control de la adiposidad, sino en otros beneficios. Básicamente en salud mental cada vez hay más evidencia emergente que muestra que la actividad física regular disminuye el riesgo de aparición de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Esta evidencia es mucho más robusta y fuerte en adultos, pero comenzamos a tener cada vez más estudios en población infantil, pero también el desarrollo óseo, las funciones cognitivas que son tan importantes en el aprendizaje. Y acá esta diapositiva es de la última guía de actividad física de la Organización Mundial de la Salud y de las recomendaciones que se dan al respecto de recomendaciones mínimas en niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de actividad física moderada y vigorosa. Es indudable que en términos del problema actual que tenemos de obesidad, tanto en población infantil como en población adulta, la disminución del gasto de energía por actividad física es uno de los determinantes mayores, indudablemente. Aquí vemos una diapositiva que nos facilitó el profesor Barry Popkin de Carolina del Norte. En este caso, esta es a que ustedes pueden observar en la población china la disminución del gasto de energía en METs entre los años 1991 y año 2009, que se hizo la proyección, y luego las proyecciones hasta el año 2030. Y ustedes ven indudablemente que ha disminuido significativamente la actividad física, tanto moderada como vigorosa, y esta línea que aparece superior es el tiempo sentado, el tiempo sedentario. También se ha incrementado de una manera significativa. No hay duda que esto es un vector que explica el balance de energía positivo. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien la disminución del gasto de energía es un factor de riesgo para obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles, en el caso de la obesidad tiene un peso mayor el incremento de la ingesta calórica, principalmente por comestibles ultraprocesados. Estas son cifras también del estudio de carga global de enfermedad y muestra que para el año 2019 el principal factor de riesgo vinculado con mortalidad en Colombia fue la hipertensión arterial y el tercero fueron los patrones de alimentación no saludables. Ahora, visto como factores de riesgo comportamental, los patrones de alimentación no saludables serían el primero, como factor de riesgo comportamental. Y muy vinculado obviamente con el primero y segundo que vemos acá, el primero con hipertensión arterial, el segundo es una variable proxy relacionado con diabetes y con resistencia a insulina antes de la aparición clínica de la diabetes. Y muestra la gran relevancia que tiene la promoción de una alimentación saludable. Aquí hay otra reflexión importante que quiero compartirles. Siempre pensamos que acciones políticas como un sistema de advertencias, un sistema nutricional de advertencias, un impuesto a las bebidas azucaradas y a comestibles no saludables, la regulación de entornos alimentarios escolares,
y el control de la publicidad van a tener solo un impacto en la obesidad, en una disminución de la obesidad. No, es en todas las formas de malnutrición, es en todas las formas de la malnutrición. Hay un artículo muy interesante publicado en Lancet, liderado por la profesora Corinna Hawkes, que abre un debate muy interesante sobre las tipologías que estamos utilizando de malnutrición. Y ella propone una nueva y está relacionada con esta diapositiva. Esta joven, que es adolescente, vamos a asumir que tiene una composición corporal normal, en masa magra, masa adiposa o grasa. Vamos a asumir que no tiene ninguna comorbilidad, no tiene ningún déficit de micronutrientes. Entonces uno diría, no tiene problemas de malnutrición. Esta nueva clasificación, liderada por Corinna Hawkes, que es una experta en nutrición, dice, esta es una nueva tipología de malnutrición. Es el consumo de patrones de alimentación no saludables. En este caso, consumo de productos de paquete. La mayoría de ellos con altos contenidos de sodio, de diferentes tipos de moléculas de sodio, no solamente cloruro de sodio. Esta población, sobre todo adolescente, expuesta a esta ingesta tan alta de sodio, a mediano y largo plazo, obviamente va a tener un mayor riesgo de hipertensión arterial y ya como lo comenté anteriormente, en Colombia y en el mundo es el principal factor de riesgo vinculado con mortalidad. Entonces, esto no es tan visible. Entonces, cuando estamos planteando un etiquetado de advertencia, estamos apostándole a prevenir toda forma de malnutrición, incluso la desnutrición. Si tenemos tiempo, podríamos debatir este tema que es muy interesante. Bueno, estas son las cifras que tenemos de prevalencias de obesidad en Colombia entre los años 2005 y 2015 a partir de la ENCIN, en la población escolar de 5 a 12 años. Si ustedes ven un ascenso significativo de esas prevalencias con el reporte que tuvimos en la ENCIN 2015 del 24.4%. Ahora, esta prevalencia es mucho menor que la que tiene Chile o la que tiene México, que son los dos países en cuanto a tamaño que tienen los mayores problemas de obesidad y de sobrepeso en población infantil en América Latina como continente, sin incluir las islas del Caribe. Esta era la cifra 24.4, más o menos similar, que tenía México en el mismo grupo de edad en el año 1999. Y México en este momento está por encima, no recuerdo muy bien la cifra de prevalencia, alrededor del 34% o un poco más, altísima. Dentro del grupo de la OCDE es uno de los países que tiene las prevalencias más altas. Entonces, si no hacemos nada, vamos desafortunadamente en la misma trayectoria de México y tenemos que aprender de esa experiencia tan triste mexicana. Ahora, un poco acá relacionado cómo se han modificado los patrones de alimentación. Este es un estudio que no es muy reciente, pero me gusta siempre compartir. Es del grupo del profesor Carlos Monteiro, que es el que lidera la clasificación NOVA. Es un estudio publicado hace más de 10 años, y que en ese momento tenía 3 categorías. Tenía alimentos poco o nada procesados, ingredientes culinarios y los ultraprocesados. Todavía no se había planteado las 4 categorías. Y lo que se observa en términos de delta de ingesta calórica en la población de Brasil entre los años 1987 y 2003 es simplemente dramático. Miren, no tanto por el arroz, sino, miren, las leguminosas, el valor tan grande que tienen desde el punto de vista nutricional.
una disminución de la ingesta calórica proveniente de alimentos como los frijoles, como frutas y verduras, como huevos, como leche, una disminución de los ingredientes culinarios porque entonces se cocina menos en casa y un incremento de los comestibles ultraprocesados, un delta positivo en la ingesta calórica promedio en la población de Brasil. Ahora, voy a explicar muy brevemente la clasificación NOVA. Aquí vemos alimentos no procesados o mínimamente procesados, grupo 2 ingredientes culinarios, grupo 3 comestibles procesados y el cuarto los ultraprocesados. El grupo 1 se explica de una manera muy sencilla y de este tema tenemos muy buena evidencia desde hace un buen número de décadas. Sabemos que una alimentación antes de la clasificación NOVA, es que de esto tenemos un buen conocimiento previo, sabemos que la alimentación humana debe estar soportada en un patrón variado, suficiente y diverso de frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, carnes, alimentos de origen animal en una proporción un poquito menor, y esta foto de las plazas de mercado colombiana pues refleja la gran riqueza productiva de nuestros campesinos de estos alimentos del grupo 1. Voy a presentar un panorama general porque pues la clasificación NOVA daría para solo ella para una exposición de más de una hora. Bueno, los ingredientes culinarios, siempre nos critican que porque estamos en contra del azúcar. No, no hay ningún problema. Dentro de los ingredientes culinarios tenemos la sal, azúcar, el azúcar común que es la sacarosa, y los aceites. Y obviamente aquí la recomendación es un consumo moderado de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el caso, ejemplo, de los azúcares adicionados, que no sea igual o superior al 10% de los requerimientos calóricos diarios, y entonces pues esto hay que calcularlo también en la población infantil. Pero ejemplo, a mí me fascina el café, yo me tomo unas 2, 3 tazas de café, yo soy delgado, y haciendo el cálculo yo estoy lejos, incluso si le agrego azúcar al café, de llegar al 10%. Si acaso llegaré más o menos al 4.5%. ¿Sí? Se recomienda incluso que sea por debajo del 5% por las relaciones con caries dental. De sodio están las recomendaciones para adultos de no más de 2 gramos al día, que varía obviamente en población pediátrica. Y en los ingredientes culinarios, obviamente en aceite sabemos muy bien que hay que privilegiar ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Básicamente es pues la recomendación, y esa es una recomendación, como les comento, muchísimo antes de NOVA. Tenemos grupo 3, que son los procesados, que son las carnes curadas, y tenemos un tipo de queso, no es el queso común, es el queso más costoso, que es un queso madurado. Tanto estas carnes procesadas como los quesos que se maduran, que tienen procesos de maduración, tienen mayores niveles de sodio, y sabemos que pues por carnes procesadas producen nitrosaminas, y pues no solamente hay una relación obviamente con el sodio, con hipertensión arterial, sino vía nitrosaminas con cánceres. Pero hay que precisar acá con el grupo 3, al menos en el contexto colombiano, de pronto España y Francia es diferente, que el consumo de estos productos todavía no es un problema de salud pública porque son muy costosos, son muy costosos. Entonces es un consumo esporádico, y un consumo esporádico no hay evidencia de que esté vinculado con un riesgo en salud. Y como cuarto, tenemos los comestibles ultraprocesados. Aquí, pues básicamente son muchos de los cereales, de los mal llamados cereales
de desayuno, porque realmente del cereal integral al cereal de caja hay una diferencia gigante. Tenemos muchos paquetes, papitas, de todo tipo de cosas con gran cantidad de sodio, de aditivos, de salsas, de productos de confitería, en fin, casi todo lo empaquetado, no todo, es ultra procesado. Y obviamente incluye también las bebidas azucaradas y las bebidas con edulcorantes no calóricos. En edulcorantes no calóricos, pues tenemos menos evidencias. Si tenemos tiempo ahora, discutimos ese tema que es muy interesante, sobre todo para ustedes, los pediatras. Me parece interesante ese debate. Bueno, muy bien. Aquí para entender un poco los ultraprocesados, esta es una diapositiva de Carlos Monteiro comparando un pan con adecuado contenido de fibra versus el pan que se oferta en las estanterías de los supermercados, en todo el mundo, que se utiliza para sándwiches y todo esto. Bueno, este tipo de pan es ultraprocesado. Es muy degradado nutricionalmente, su contenido de fibra es muy bajo, tiene aditivos, obviamente, para evitar el crecimiento, sobre todo de levaduras, y por eso permanece, entre comillas, fresco un buen número de días en las estanterías, y aditivos que todavía no conocemos muy bien sus efectos, pero que son moléculas que son nuevas en términos evolutivos en el Homo sapiens sapiens. Entonces, los comestibles ultraprocesados, para recapitular, se caracterizarían básicamente, la gran mayoría de ellos, por tener exceso de nutrientes críticos, principalmente azúcares adicionados, diferentes moléculas con sodio y también grasas saturadas, pues, dentro de los más importantes. Y un gran número de aditivos, y en general una disminución del consumo del contenido de fibra. Como algo anecdótico, la profesora Mercedes Mora me compartió un artículo muy interesante. ¿Cómo les parece que el índice glicémico de este pan blanco tan degradado es casi similar al de una gaseosa? Bueno, María Isabel, no sé, ¿vamos bien? ¿Me están escuchando bien? Vamos muy bien, Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, acá quiero explayarme un poco en este artículo que seguramente ustedes conocen muy bien, publicado en el año 2019 y liderado por Kevin Hall. Kevin Hall trabaja en los institutos de salud de los Estados Unidos y es considerado uno de los mayores expertos en balance de energía. Este fue un artículo publicado en 2019 y es uno de los artículos más divulgados y analizados en el mundo académico. Es muy interesante a que ustedes pueden ver. El objetivo básico de este estudio fue establecer el efecto que tenían dos patrones de dieta, uno ultraprocesada y otro un patrón de dieta no procesada, en un grupo de participantes. El diseño del estudio fue un ensayo clínico controlado aleatorizado, tipo cruzado o crossover, que recordemos que tiene unas características muy interesantes desde el punto de vista epidemiológico, y es que aquí vemos en este esquema, los participantes se aleatorizan en un grupo o en el otro. Estuvieron expuestos durante 2 semanas cada uno de ellos, en este caso a dieta ultraprocesada y en este grupo a dieta no procesada, y cuando terminan las 2 semanas
pasan al otro grupo e inician una nueva exposición con otra dieta. Acá lo interesante es que además de aleatorizarse como todo ensayo clínico, la persona es control de sí mismo. Entonces controla mucho lo que llamamos en epidemiología confusión residual. Muchas variables de confusión no conocidas, que eso es uno de los problemas grandes que tenemos en la epidemiología nutricional, sobre todo con los estudios de cohorte. Obviamente acá la exigencia de los estudios cruzados es que el efecto se pueda revertir rápidamente. No es un efecto definitivo, por eso es que los estudios cruzados son de corto plazo y por eso no generan unos desafíos éticos o unos desafíos éticos importantes. Bien. Bueno, ese es básicamente el diseño. Se me olvidaba algo también muy interesante de este estudio que invito a leer, y es el hecho de que la dieta fue ad libitum, o sea, lo que libremente las personas quisieran consumir. Y no se midió la dieta, lo que se consumía en la dieta a través de cuestionarios, ni recordatorios de 24 horas, ni de diarios de campo, que si bien los utilizamos mucho en epidemiología nutricional, tienen muchos sesgos. Sesgos de memoria, los patrones de dieta no se miden de forma muy exacta. Entonces, acá lo interesante es que estas personas estuvieron en pabellones hospitalarios, tipo pabellones hospitalarios, en un centro de investigación, y solamente podían consumir ese patrón de dieta y había un control estricto de lo que ellos consumían porque se pesaba lo que cada persona consumía o ingería. Es muy interesante desde el punto de vista metodológico. El primer hallazgo es interesantísimo porque, como ustedes ven en esta figura, 15 días, la ingesta calórica fue significativamente más alta en el momento de exposición de la dieta ultraprocesada con respecto a la dieta no procesada o mínimamente procesada, y la diferencia diaria fue alrededor de 500 kilocalorías al día. O sea, es una diferencia importante. Y lo otro, este gráfico también, en el momento de la exposición de las 2 semanas con ultraprocesados, los participantes incrementaron el peso en un promedio en 0,9 kilos, casi 1 kilo, 0,9 kilos. Y lo mismo, cuando estaban expuestos al patrón de dieta no procesado, disminuyeron 0,9. Importante mencionar, se me olvidó, que esto es población adulta de 18 a 50 años. No recuerdo bien la fecha, pero es alrededor perdón, la edad de 18 a 50, 54 años. Lo podemos revisar ahora. Muy bien. Y miren esto. Aquí hay una cosa muy interesante también en el diseño, que antes de que se me olvide. Se calibró muy bien los macronutrientes y el contenido de fibra, tanto de la dieta ultraprocesada como de la dieta no procesada. ¿Qué quiere decir esto? De que en general, ejemplo, en términos de carbohidratos provenientes de alimentos y comestibles, fue muy similar la composición de ácidos grasos de los diferentes PUFAs, MUFAs, saturados, en fin, se calibró muy bien, e incluso por fibra. Porque acá les puedo mostrar acá en la foto, ejemplo, un tipo de minuta que se le ofreció a las personas en el momento de los ultraprocesados. En este caso, esta es una cena, este es un sándwich de pavo. La dieta, obviamente, los comestibles ultraprocesados tienen menos contenido de fibra, muchísimo menos, y la única manera de suplirlo es
a través de fibra soluble en líquidos. Entonces aquí hay 3 vasos de fibra soluble y aquí hay otras cosas. Ejemplo, aquí hay incluso fruta, pero esta es una fruta de lata, no es una fruta fresca. Esta es una fruta enlatada. Y bueno, ustedes pueden luego revisar. Y todo lo contrario, acá tenemos una cena en la dieta no procesada. Llama mucho la atención la cantidad, miren, ¿sí? Recuerden que eran al límite. Las personas podían comerlo la cantidad que quisieran y también con snacks. Y bueno, a pesar de estos, de lo impresionante de ver desde mi perspectiva estas fotos, la ganancia de peso fue mucho mayor acá. Posibles explicaciones de por qué en la dieta ultraprocesada se ganó mayor peso. Y aquí algo importante. Acá nunca se ofreció un cereal de desayuno con altos contenidos de azúcares adicionados o con mucho contenido de grasa, porque obviamente eso sí ya lo sabemos. Las bebidas azucaradas son obesigénicas, los azúcares adicionados son obesigénicos, ciertos tipos de grasas incrementan densidad calórica, ¿sí? Eso ya lo sabemos, pero acá la parte novedosa es que a pesar de estar calibrados en macronutrientes y fibras, los efectos fueron diferenciales. Primera explicación, la fibra, el tipo de fibra. Aquí, esta es una fibra soluble y el efecto metabólico de la fibra soluble es diferente a la fibra no soluble. Acá hay mayor cantidad de fibra no soluble que se ve sobre todo, pues en menor cantidad en las verduras, pero sí se ve en los cereales integrales. Y disminuye el metabolismo energético. Esa es la primera explicación. Y lo otro que exige una agenda de investigación a futuro es que hay una hipótesis, habría una hipótesis que los aditivos podrían alterar los mecanismos de saciedad. Básicamente, 2 péptidos, la grelina y el péptido PYY, que están relacionados respectivamente con un incremento del apetito y en el segundo caso con una disminución del apetito vía saciedad. Entonces, posiblemente los aditivos también pueden estar jugando ahí un efecto. Bueno, voy a avanzar un poco más. Este es un estudio muy interesante, voy a pasar un poquito rápido, que seguramente conocen, publicado recientemente en JAMA Pediatrics. Es un estudio de cohorte en población infantil en el Reino Unido. Encontraron básicamente que la población infantil que estaba en el quintil más alto de ingesta de ultraprocesado, en la línea de base de la cohorte, estaba relacionado con un incremento de peso a mediano y largo plazo. En este caso, el seguimiento fue de 10 años. La relevancia de este estudio es que a mí me parece que es mayúscula porque es la ingesta temprana de ultraprocesados va a alterar los patrones de alimentación desafortunadamente a mediano y lativos. Este es un estudio en donde participó colombiano del año 2005, desafortunadamente en 2015, y muestra que en qué grupos humanos el mayor consumo, la mayor ingesta calórico que seguramente conocen, estadísticamente significativo por sexo, pero sí por edad. La mayor ingesta
autor, la ingesta calórica se ha incrementado significativamente. Muy bien. Sí, vamos muy bien y ya Vamos, volvimos a ¿no? empezar a grabar, que se paró un poco un momento la Que grabación, pero muestra sí. cómo, en el caso de las bebidas azucaradas, en países de altos ingresos, se ha dado una disminución significativa, perdón, en la ingesta, pero en los países de ingresos medios y bajos se ha aumentado. Es un estudio que llevamos a cabo hace poco, lo pusimos en Public Health Nutrition, y que muestra el problema tan grande que tenemos en Colombia con la exposición publicitaria de comestibles ultraprocesados. Este es un estudio liderado por Alcides Velázquez, un colombiano radicado en la Universidad de Kansas, con nuestros amigos de Carolina del Norte, y caracterizamos la calidad nutricional de los comestibles y alimentos ofertados en televisión y también en el rating. Y lo que observa en niños menores de 12 años en Colombia. Y lo que encontramos es la población expuesta, porque fue con ratings, los niños que ven televisión, el 88% de los alimentos, es básicamente comestibles ultraprocesados, el 88% tienen exceso de nutrientes críticos. Y bueno, es muy evidente, uno prende un canal de televisión y estos no solamente fueron canales nacionales, sino también canales internacionales, y lo que uno observa, gran proporción son comestibles ultraprocesados, con exceso de nutrientes críticos, los que yo le di anteriormente. Ahora, hablemos, bueno, ustedes los conocen muy bien, vamos desde una información, desde un contenido más informativo, como es la tabla nutricional, que desde mi perspectiva es importante la tabla nutricional, sobre todo para vigilancia y control, y para los académicos y la sociedad civil que monitorea la industria, pero la interpretación de esta tabla por parte de la comunidad general es muy difícil. Está el GDA, que es el etiquetado creado por la industria, que es de muy difícil comprensión. Están otros, como el de semáforo, y unos más simples, que es de advertencia o con logos positivos. Voy a explicar muy brevemente aquí el tema. Veamos el GDA. El GDA fue concebido por la industria a principios de la década de 2000 en el Reino Unido, tiene muchas limitaciones. Quiero simplemente destacar una que es bastante visible, y es que es inapropiado para la población infantil, porque estos porcentajes que se calculan a partir de los requerimientos calóricos de un adulto, que tiene un requerimiento calórico a partir de una mujer europea con requerimientos calóricos de 2000 kilocalorías al día, pues no aplica obviamente a población infantil, ejemplo, de 8 a 9 años, que tiene obviamente unos requerimientos calóricos muy diferentes. Entonces estos porcentajes obviamente se afectan. Y lo otro, la industria de una manera arbitraria manipula las porciones y las torna muchas veces más pequeñas. Ejemplo, un paquetico de galletas con 4 galletitas, entonces afirma que son 2 porciones. Cuando una niña o niño se va a comer solamente 2 galletitas, se come las 4 galletitas. Entonces eso lo hacen obviamente para que estos porcentajes sean menores. En un estudio llevado a cabo con estudiantes de nutrición en México hace ya varios años, hace unos 6, 7 años, el doctor Simón Barquera y otros investigadores encontraron que incluso en estudiantes de nutrición de maestría
alrededor del menos del 20% interpretaba adecuadamente el GDA. Es muy complejo. Ahora tenemos el etiquetado de semáforo. Nos han hecho la pregunta de por qué no el semáforo. Bueno, hay varios estudios que muestran que el etiquetado de advertencias octagonal es mucho más efectivo, en términos de comprensión en varios estudios en América Latina que el de semáforo. Aquí voy a dar un ejemplo muy concreto. Si tenemos un semáforo con una bebida azucarada común y corriente, una gaseosa, ¿sí? Imaginémonos una marca bien famosa, bueno, para grasas va a estar verde, para grasas saturadas, verde, semáforo verde, y para azúcar es rojo. Y bueno, en personas de nivel educativo bajo se ha observado que alguien podría interpretar, ¿no? Pues 2 verdes le ganan a un rojo y esto de pronto no es tan nocivo. Ese es el problema uno de los problemas que tiene el semáforo. Y tenemos el etiquetado de advertencia octagonal, que pues el país pionero, Chile, que ya está muy avanzado en su legislación, con muchos artículos que soportan la efectividad de este etiquetado, y es que el que nosotros recomendamos al Ministerio de Salud. Esta diapositiva compartida por el profesor Barry Popkin muestra los diferentes tipos de etiquetado en el mundo, los que son obligatorios y los voluntarios, y vemos acá el gran avance que tienen los etiquetados de advertencia en América Latina. Tenemos Uruguay, tenemos Chile, Perú, Brasil con un diseño un poco diferente. Tenemos México, que definitivamente es para mí el sistema de advertencia soñado para Colombia. Y bueno, con la ley que se aprobó el pasado 20 de junio, nuestra apuesta es tener algo muy similar al mexicano. ¿Y por qué el octágono? Voy a explicar muy brevemente. Este es un estudio que publicamos en Nutrient con nuestros colegas de Carolina del Norte. Evaluamos a través de un ensayo controlado aleatorizado estos tipos de advertencia, un control basal, uno circular con este contenido y este diseño, uno triangular y otro octagonal con este contenido. Y observamos acá, este es el modelo. Básicamente voy a resumirlo. Mostró acá en el modelo de regresión múltiple, aquí básicamente, que en términos de efectividad medida de qué tanto desestimula el consumo, el más efectivo dentro de todos fue el octágono. Aquí hay una cosa muy interesante, el que permitía identificar el exceso de azúcar de un nutriente crítico, en su orden fue el círculo y luego el octágono, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas entre estos dos. Aquí este valor de P se refiere al control. Y esta es una variable muy importante, estas dos, la efectividad y esta la intención de compra. Y el que tuvo mejor desempeño en desestimular la intención de compra fue el octágono. Fue básicamente los resultados del estudio. Ahora la profesora Mercedes Mora se une a nuestro foro, y si tenemos dudas podemos preguntarle más acerca de este tema. Ella tuvo un rol muy importante en esta investigación. Los hallazgos de nuestro estudio son muy coherentes con otros que se han llevado a cabo en América Latina. Invitamos Mercedes y yo a revisar esta revisión de alcance que compila toda la evidencia actual sobre sistemas de etiquetado de advertencia, que muestra las bondades del octágono hasta ahora. ¿Cuál es nuestra aspiración? Y Carolina Piñeros
Carolina seguramente va a mencionar este tema, pero muy rápidamente. Academia y sociedad civil tienen que estar muy atenta a que la reglamentación sea muy robusta en términos primero del diseño, con la mayor evidencia disponible. Y en este sentido, de acuerdo a los estudios que se han hecho, la evidencia más consistente y más robusta es con el etiquetado de advertencias octagonal. El otro, los puntos de corte. En nutrición es fundamental los puntos de corte, porque de nada nos ganamos con tener una advertencia si la velocidad, vamos a suponer, una vez una nutricionista chilena hacía esta analogía que me llamaba la atención es control de velocidad 150 kilómetros por hora. Pues bueno, eso no sirve para, en términos de prevención de accidentes de tránsito. Entonces necesitamos unos criterios muy estrictos, haciendo analogía como si fueran 50 o 40 kilómetros por hora. Y el mejor perfil de nutrientes, el que tiene más evidencia es el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Esos son algunos de los puntos que consideramos que son muy importantes en la reglamentación. Ahora, ya una vez reglamentada o desde ahora, tenemos que ir abogando ante el Congreso, impulsar otras leyes para vincular la advertencia con medidas como las que se han implementado en Chile. En Chile, y acá esta tortica lo explica muy bien, un producto que tenga un octágono no puede ser, ustedes lo saben muy bien, ofertado en un centro escolar, ni tampoco puede ser publicitado ninguna forma de publicidad dirigida a la población infantil. Entonces miren acá un ejemplo de esto que es muy interesante. Acá estos cereales de caja, algunos ejemplos, miren cómo la mascota ha desaparecido. Hubo un tiempo de transición para la ley, miren que acá esta primera columna son los de la izquierda, antes de la ley, de la implementación, esta en una primera etapa con advertencias, octágonos, y este en el último momento ya comienza a desaparecer la mascota. En términos de publicidad, eso sería muy importante, pero además de eso, eliminar las declaraciones. Nos dolió mucho que a pesar de que la plenaria del Senado se aprobó que que los productos que tuvieran advertencia no pudieran tener ninguna declaración y se aprobó por mayoría absoluta, en el proceso de conciliación, tristemente, se eliminó esa medida. Es muy triste. Entonces, creemos que en otras iniciativas legislativas es fundamental. Porque no sé si ustedes alcanzan a ver de pronto acá en este cereal, y es algo que tenemos que avanzar. Aquí hay un octágono, pero entonces la industria dice que esta fibra es maravillosa, pero y miren la declaración de salud con una fibra, ellos dicen pues mágica, sí, milagrosa, al pie de dos octágonos. Obviamente el efecto de los octágonos no desaparece, pero se atenúa. Entonces es algo fundamental que debemos abogar en los procesos legislativos. Y esta ya mi última diapositiva, y me disculpan que me haya explayado tanto, tenemos que vincular también estas medidas con un impuesto a las bebidas azucaradas y a una promoción muy fuerte de alimentos reales. No puede ser que pasemos de consumir, de que nuestras niñas, niños y adolescentes consuman comestibles, dejen de consumir comestibles con octágonos y luego entonces sigan consumiendo comestibles ultraprocesados reformulados. De acuerdo al estudio de Hall, siguen siendo besigénicos. Ese es un mensaje. Entonces tiene que haber también políticas muy fuertes, agrarias, de oferta de alimentos frescos. Doctora Usher, y bueno, muchas gracias. Ya he terminado, muy amables. Doctor Gómez, muchísimas gracias. Luis Fernando, siempre es un placer tenerte acá y es una explicación muy clara de cuál era la justificación y la razón para dar esta pelea y por qué se dio.
Sentimos mucho, de verdad, la no aprobación y el hecho de que no esté incluida la publicidad, la restricción a la publicidad de los ultraprocesados que tengan sellos, pero pues eso es un tema que vamos a discutir y le damos entonces la palabra a Carolina para que nos muestre lo que ha sido estos años, 5 años o más de trabajo sostenido y de cómo ha sido más o menos el trasegar de esta ley y las oportunidades y pérdidas que hemos tenido con respecto a eso y qué vamos a hacer de aquí para adelante. Muchísimas gracias. Adelante, Caro. Muchísimas gracias, de verdad que eh, muchas gracias por la invitación, gracias por recibirnos a esta conversación y pues desde el trabajo que venimos haciendo con sociedad civil, pues un tema impensable hoy sería haber logrado lo que logramos sin un trabajo en llave, sin un trabajo en equipo, sin la academia de la mano y pues María Isabel bien lo sabe también de los pediatras y las pediatras. Ha sido clave también todo esto. Entendemos que dentro de la misma pediatría hay muchos retos todavía por superar, pero creo que esto nos va trazando un camino muy importante. Entonces, primero que todo, quiero pues agradecer a María Isabel, pero también de manera muy especial a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, porque ha sido un apoyo invaluable y lo que les voy a contar, creo que siempre hay un espacio en el que nos está acompañando, bien fuera el doctor Ernesto Durán, la doctora María Isabel. Entonces, todo esto es un trabajo en llave, en equipo. Bueno, tuvimos también un mensaje de bien público en el que estabas tú, estaba Clemencia Mayorga. Entonces, fíjate que pues esto es también mostrar que yo le decía a María Isabel, es que los papás y las mamás les creemos sobre todo a los pediatras. Entonces creo que es muy importante también y el rol que ustedes tienen en esto pues ha sido fundamental y en lo que viene adelante, porque aquí decimos comida chatarra que sigue, ¿no? La comida chatarra que sigue. Entonces ahora vamos a hablar un poco de eso, pero les voy a contar, digamos, un poco de para atrás. Y una organización como la nuestra, ¿por qué se pone a, digamos, a mirar el tema de alimentación? Y María Isabel, digamos, es consciente de esto porque ella nos acompañaba en Red Papás en la mesa de vida sana cuando los temas que trabajamos en la mesa específicamente eran, o especialmente eran alcohol, cigarrillo, bueno, teníamos ahí varias preocupaciones, hicimos muchas cosas, la gran preocupación de consumo de alcohol de manera excesiva por parte de las niñas y de los niños, y veníamos trabajando en todo eso, y empezó a llegar a este espacio de trabajo el tema de alimentación. Y específicamente eran de madres de familia con situaciones complejas. No, es que mi hijo no puede comer esto, entonces me va a tocar no mandarlo al colegio, o sea, no lo va a poder educar porque definitivamente es imposible que el colegio no le ofrezca todo este tipo de comida chatarra y estas cosas. Entonces, creo que ahí empezamos como a pensar en esto. Lo primero que hicimos en Red Papás fue, bueno, aprendamos del tema, empezamos a invitar a expertos desde la academia, hablamos con el Ministerio de Salud, el ICBF y el Ministerio de Educación y hicimos un primer kit para explicarle a padres, a madres y a cuidadores qué era el tema de alimentación, cómo alimentar bien a las niñas y a los niños. Y como cuando uno se mete en todos los temas, cada tema tiene más complejidades de las que uno se imagina. Entonces pensamos que este era un tema pues relativamente fácil. Pues nada fácil. Después del tabaco que nos parecía muy complejo, esto resultó con unas complejidades pues muy diferentes, pero también muy grandes. Eh, yo creo que en ese momento tuvimos como un golpe de, yo creo que tal vez por los aprendizajes que habíamos tenido en tabaco, una de las cosas que hicimos, porque se nos acercó cuando empezamos a hablar de esto, no, la Fundación Alpina, Luker, Frito-Lay, bueno, todas las industrias querían apoyarnos y una de las cosas que tuvimos como un golpe, yo no sé si sería de cuidado, de prevención, fue decir, no, vamos a construir esto de la mano de la academia y de la mano de solamente, digamos, digamos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y, y, y el ICBF. Y así fue.
Y yo creo que eso nos empezó, digamos, a ayudarnos a meter en esto y tal vez de las primeras luchas que tuvimos que trabajar fue que nos unimos a la Alianza por la Salud Alimentaria y empujamos o apoyamos con la Alianza liderada por Educar Consumidores en el 2016 el impuesto a las bebidas azucaradas. Y allí tuvimos que vivir, no en carne propia, pero sí, digamos, muy cerca, pues una injusticia tremenda con esta organización que fue vetada a los 15 días de sacar su mensaje en televisión y en redes y en diferentes medios, fueron vetados, pero además fueron multados y con demanda penal, o sea, una cantidad de cosas, pues se queda uno aterrado de qué era lo que estaba pasando allí y cómo la misma Superintendencia de Industria y Comercio decía que los estudios que ellos estaban aportando para defenderse no eran válidos porque estaban en inglés. O sea, digamos, unas cosas como que uno dice, no, esto sí es absolutamente de locos, pero eso fue un poco, digamos, lo que pasó en ese momento y creo que desde ese momento fue que como que nos metimos mucho más en todos estos temas de incidencia. Hicimos parte también ya como de un grupo de organizaciones que estaban trabajando este tema y ya a trabajar mucho más cerca. Nos invitaron como Red Papás inclusive a liderar el tema de comunicaciones, a recibir un grant para manejar el tema de comunicaciones, que ustedes se imaginarán con el antecedente de Educar Consumidores, pues el susto que nos daba de decir sí, porque nos van a, más o menos nos van a demandar. Entonces tomamos como muchas precauciones y aceptamos ese enorme reto y sacamos en el 2017 el primer mensaje de bien público dentro de la campaña que hemos llamado No Comas Más Mentiras. En www.nocomasmasmentiras.org está como toda la historia de las campañas que hemos hecho desde el 2017. Y en ese momento, digamos, aunque no nos demandaron y ese tipo de cosas, sí nos vetaron. Tuvimos que poner una tutela que después nos ganamos y ya esta tutela nos permitió, digamos, pautar en la televisión abierta nacional, pero en su primer momento no nos permitieron. Entonces, esto es para contar un poco, digamos, como la historia de cómo hablar de comida chatarra en ese momento era un impensable. Nos decían que nosotros no podíamos hablar de comida chatarra, eh, digamos, en televisión, que cómo se nos ocurría, que íbamos a hacerle mucho daño a las empresas. Y digamos que creo que parte de los logros aquí importantes son entender que esto no es contra nadie, es en pro de la salud, en pro de las niñas, los niños y los adolescentes, pero pues eso es difícil. Creo que la campaña nos sirvió como para ir creando ese awareness y esa conciencia, ese entendimiento pues de qué se trata eso. Las luchas políticas pues han sido muchas, tal vez después de ese proyecto de ley de, digamos, siempre que hay reforma tributaria, hacemos el trabajo de incluir el impuesto a las bebidas azucaradas. Em, digamos que lo máximo que hemos logrado con bebidas azucaradas es que tuvieran, digamos, que pagar el IVA completo porque tenían una parte, digamos, allí de exención que pues obviamente era un beneficio. Entonces, pues digamos que ese es un pasito, pero vamos a trabajar muy fuerte en la próxima legislatura por una sobretasa completa, como pasa con el tabaco, que ha dado también muy buenos resultados en el país y los estudios que se han hecho también del impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia, eh, digamos que ya dan cuenta de que habría un cambio de las personas en decisión de compra eh, para las bebidas azucaradas, o sea, sería muy positivo y lo recomendado para el país sería una sobretasa del 20%. Pero volviendo un poco a ese, digamos, el impuesto, solamente una vez después de impuesto tratamos de poner una ley que fuera para el tema de publicidad. Yo creo que tú nos acompañaste, María Isabel, al Congreso. Estábamos en un salón de cámara. Estuvo Cuando se comieron la los Andy paquetes que llevamos Samuel. para la demostración, ¿te Ay, acuerdas? sí, sí. Llevamos una canasta con paquetes para que vieran que no se entendía el etiquetado y que el GDA no mostraba de verdad lo que era. Y cuando nos dimos cuenta, los congresistas estaban sentados comiéndose los paquetes. Fue el día de las blusitas. El Sí, me día de, acuerdo, el día de me las acuerdo. blusitas. Fue la primera vez que además llevé a mi hijo por primera vez a la plenaria
para que conociera que estaba estudiando Derecho y le tocó ver este lobby tan espantoso, fue horrible. Obviamente ese pobre proyecto de ley no pudo salir de esa comisión de Cámara y se quedó allí hundido y atascado. Eh, y eso, digamos, y de ahí tomamos una decisión y dijimos, bueno, y en esto no, digamos que Chile, como lo contaba ahora el doctor Luis Fernando, ha sido clave porque Chile, pues de alguna manera nos marcó el camino. El senador Guido Girardi, que ha liderado ya las políticas, vino en algún momento a Colombia y él nos decía, mire, primero el etiquetado, porque el etiquetado le ayuda a ir a usted por la siguiente política y es, si tiene por lo menos un sello, no debería tener publicidad dirigida a niños, no debería tener declaraciones en salud, no debería haber compras estatales, digamos, en el PAE, por ejemplo, en Colombia, o los hospitales públicos no deberían tener este tipo de compras, como recursos públicos no deberían comprar estos productos y escuelas tampoco deberían promover productos con sellos. Entonces, fíjate que dijimos listo y desde ahí nos le hemos metido pues de lleno al etiquetado. Esta ley que logramos que saliera ya el domingo pasado, es la tercera vez que la presentábamos. La primera también nos aplastaron, digamos, duramente porque parte, digamos, inicialmente era como que de verdad a los congresistas de manera muy descarada no les importaba decir toda clase de barbaridades y todo lo que ustedes que, digamos que son también, digamos, como el doctor Luis Fernando, académicos que valoran la evidencia, pues uno de los primeros golpes durísimos que uno se da ya es la evidencia, no importa. Yo puedo decir otra cosa totalmente distinta, o puedo decir que esta es una opinión de la doctora María Isabel, o que es que ella es una fanática porque no quiere que los niños tomen jugos de caja, pero digamos con toda tranquilidad. Entonces no es un debate, digamos, equilibrado, sino es un debate, digamos, donde los intereses son muy políticos, donde uno ve digamos, como, por ejemplo, las proposiciones que incluyen para dañar los proyectos de ley, es básicamente porque lo dijo la ANDI. Tenemos en este momento que cuando los comunicados que la ANDI mandaba, digamos, al Congreso, comentando la ley comida chatarra, después se convertían en una proposición de un senador o pasaba también de representantes. Entonces tú dices, bueno, claramente el trabajo es para ellos y ese es su rol acá. Entonces, eso pasaba, digamos, durante todo el tiempo, donde no estamos hablando, digamos, al mismo nivel, donde claramente hay algo que ocurre en Colombia y es que, por ejemplo, muchos de estos congresistas o sus partidos que han sido financiados por la industria de productos y bebidas procesadas, pues tienen un conflicto de interés que de pronto y muchos de ellos claramente, digamos, hacen algo que es como ponerle el palo en la rueda a este tema y yo en los últimos días en el Congreso también aprendí, digamos que nosotros como sociedad civil nos quedan las redes sociales, los medios independientes, ese tipo de cosas como para ejercer la presión que podemos ejercer. Pero muchos de ellos nos decían, no, es que a mí no me importa lo que ustedes digan y hagan. Yo no tengo redes sociales, yo no miro redes sociales, a mí me elige mi iglesia o hay unos que están allí por las maquinarias políticas. Entonces, claramente ellos no le responden a nadie, no le responden a la ciudadanía. Aunque sí en el fondo creo que de todas maneras a todos les importa y yo creo que pues uno de los aprendizajes también es que estos proyectos que tienen, digamos, tantos detractores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también político, pues lo que hay que hacer es como de todas maneras tener mucha claridad y una de las cosas que hicimos en el proceso es saber en este momento de quién depende la decisión, visibilizar también quién está torpedeando este proceso, inclusive como le pasó a la ley comida chatarra, que es un tema tristísimo, que era el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Comercio durante todo el tiempo fue el interlocutor, no aparecía a las audiencias y a las sesiones el Ministerio de Salud.
y ya en el último tiempo, cuando aparecía Ministerio de Salud, también era detractor, no era en pro de la iniciativa. Entonces, pues esto es, digamos, además tremendamente atípico, pero aún hace más complejo el tema, porque ustedes se acordarán tal vez en el 2016, el ministro de Salud estaba apoyando la iniciativa del impuesto. Claro, no logró sacarla adelante y obviamente él lo apoyaba la academia y la sociedad civil, pero ustedes imagínense empujando un proyecto de ley que no apoyan todos. Y simplemente como para cerrar esta parte, María Isabel, es contarles que creo que hay algo, y aquí es donde creo que la Sociedad de Pediatría es bien importante, es que desde Red Papás creemos que estos proyectos que son del interés, digamos, de la salud, en general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberían ser proyectos que no tienen partido, que son de todos los colombianos. Acuérdense que nuestra Constitución en el artículo 44 dice que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes son prevalentes. Entonces yo creo que uno debe tratar de llevar este discurso siempre y buscar, creo que eso lo logramos finalmente, que se sumaran muchas fuerzas políticas, em, que esto no quedara como de un sector, que no quedara tampoco que es contra nadie, es pro la salud, pro el bienestar, no es contra nadie, sin lugar a dudas va a afectar unos intereses, claro que sí, pero la ley no es para afectar a nadie, es para el bienestar de la salud. Y lo que hemos visto también en otros países es que las empresas cambian, se mueven y hay oportunidades, por ejemplo, con esta ley específicamente de manera gigante para el campesinado, para la pequeña y mediana industria, todos estos productos, como nos explicaba Luis Fer ahora, de productos de pronto menos procesados, de productos tradicionales, pues se abren también otras ventanas de oportunidad. La ventaja es que yo le decía a alguien como que nos decía, bueno, y la gente, no se preocupen, la gente va a seguir comiendo, o sea, alimentándonos, nos vamos a seguir alimentando. Ese no es un tema, digamos, que la gente vaya a cambiar. Entonces, pues por ahora te dejo ahí, no sé si tú quieres complementar porque tú fuiste tan protagonista como yo. Ay, ¿qué tal? No, nada, la verdad es que ha sido un proceso muy interesante ver cómo la sociedad completa ha ido cambiando, porque es que al principio uno hablaba y todo el mundo lo miraba a uno como, ay, qué intensidad de viejas, ¿sí? Cómo estamos valorando y estamos viendo y nos apoyó un poco también el hecho de que saliera la ENSIN y que viéramos de verdad de manera cuantitativa, a pesar de que llega 5 años tarde, a pesar de que la información no es ni siquiera cercana a lo que debemos tener ahorita en este momento, es que pudimos apoyarnos en eso para mostrar que la situación estaba crítica y la situación estaba de verdad empeorando y iba a empeorar si seguíamos como estábamos. Por otro lado, el hecho de poder incluir a la sociedad civil hizo que el senador Char recibiera más de 5.000 cartas solicitándole aprobar la ley. Más de 7.000. Bueno, eso, íbamos con 5.500 la última vez que ¿No creas que viste? pobre, el pobre de verdad debió quedar inundado, o sea, estaba desesperado, pero realmente lo que logramos fue una cosa muy importante en términos de visibilizar desde los medios de comunicación, la gente de verdad estaba pidiendo y que empezaran a mirar, o sea, yo pienso que las llamadas de mis pacientes, por ejemplo, toda la semana diciéndome cómo van, Qué estamos haciendo, belleza. todos firmamos, ya estamos bien, o sea, de verdad la gente está haciéndose parte de, y eso también tiene que venir de nuestro cambio también que hemos tenido nosotros como pediatras desde la sociedad, desde la regional Bogotá, de cómo nos hemos adaptado un poco a los cambios que tenemos que tener y que plantear nosotros como sociedad científica en términos de que tenemos que empezar a mostrar con el ejemplo y a hablar claramente de cuando tenemos conflictos de interés y cómo podemos manejar eso para poder apoyar. O sea, ahorita se juntan muchos temas en el sentido de que nos salió el problema de sin tetas no hay paraíso y de la señora hablando de la lactancia materna de esta manera y lo que aparecen con todos los temas de programación metabólica desde la alimentación y cómo nosotros planteamos una alimentación complementaria, busque ir hacia lo natural y modificar un poco lo que hemos estado haciendo en términos de que ya no importa que sea tan fácil
y que entendemos que a veces para las mamás es difícil la preparación de los alimentos, pero las mamás lo hacen si uno les transmite que es importante. Entonces yo pienso que estamos cambiando las leyes, pero también estamos cambiando culturalmente a la sociedad, empezando desde nosotros. Entonces, para mí eso es una cosa que es fundamental y nos da herramientas súper lindas para trabajar otra cantidad de cosas que van a venir. O sea, este no es el único tema importante que hay, tenemos otros muchos. La exposición, no sé, a pantallas, el tiempo de pantallas, una cantidad de cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que proteger a los niños que son otros frentes que trabajamos en Red Papás, que como las TICs y cómo nos aproximamos a eso. Entonces nosotros como pediatras tenemos un rol súper importante en esa transmisión de esa información y por eso me parece este espacio clave para que nos hagamos parte todos, porque es que no, eso no soy yo, eso fue la Regional Bogotá y todos los pediatras o sea, esa representación que hacía y que le daba más validez a lo que estaba haciendo Red Papás, porque es la Universidad Javeriana, es la Universidad Nacional, es como la Universidad de Antioquia se sumó, como nos fuimos sumando como equipo científico y de soporte para dar ese resultado. Entonces, pues claramente es un logro de todos nosotros. Eh, entonces, tenemos que empezar a visibilizar esos temas y a trabajar mucho más. Nos vamos a empezar a meter claramente en la alimentación para bebés, que tenemos que trabajar un montón de cosas en lo que, en lo que se le está dando a los bebés desde pues, prácticamente desde el nacimiento. Y tenemos que empezar a trabajar esos temas. Hay muy buenas preguntas aquí en el chat y quiero que siga Mercedes Porfis, porque sabemos que estás ahí, pero quiero que te hagas visible porque tú has sido también parte muy importante de esto y tu trabajo ha sido muy chévere. Entonces aquí dice Pilar Escamilla que Paola Ochoa brindó una ventana de oportunidad para visibilizar la importancia de la lactancia materna. Exactamente, o sea, ella, buscando popularidad de ella, lo que nos dio es un espacio enorme para hablar de lactancia materna y para apoyar estas cosas. Y nos preguntan también qué vamos a hacer con respecto a las máquinas dispensadoras en los consultorios médicos o en los sitios de salud. Y claramente lo que nosotros buscábamos era eso, ¿no? Tratar de que esa publicidad y esa venta en esos sitios no se pudiera dar. Pero si quieres contarnos un poco sobre eso y le damos la palabra a Mercedes para que nos cuente también cómo ha sido su trabajo en estos años. Gracias, María Isabel, y gracias por la invitación a participar en este webinar que para nosotros es muy importante partir contigo y con todos los pediatras de la Sociedad de Pediatría estos temas que son tan importantes para todos. Bueno, desde el punto de vista de nutrición, para nosotros es una gran oportunidad poder apoyar estos procesos y poder aportar en conjunto con muchos académicos del país, como decías tú, nutricionistas de la Universidad de Antioquia, tenemos profesionales de la Universidad Nacional, un grupo de profesores grande de la Universidad Nacional y de otras universidades de la Universidad del Valle, también tenemos personas, bueno, tenemos un grupo grande de académicos que estamos trabajando con el tema y aportando desde el punto de vista técnico de la nutrición y de la niñez, del crecimiento, elementos que pueden pues, aportar para esta ley, en este caso, que sabemos que es un elemento fundamental, como lo decía el propio Luis Fernando y como lo decía Carolina también, para poder implementar políticas de efecto importante, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, poder el hecho de que los papás, por ejemplo, puedan ver que un cereal para el desayuno es alto en azúcar, cuando por mucho tiempo han recibido una información que no es precisamente esa. Es importante saber que los papás puedan escoger, por ejemplo, darles avena a los niños o comprar frutas y mezclar con la leche y con la avena, por ejemplo, que no tener un cereal que es alto en azúcar y además alto en sodio. No sé, el hecho de que las personas con hipertensión cuando vayan a comer pan empacado sepan que es en sodio es fundamental. O sea, el hecho de informar a la población sobre qué realmente contienen los productos que nosotros no preparamos en casa, porque yo quisiera hacer allí
como una salvedad importantísima. Cuando nosotros preparamos en casa un alimento, nosotros sabemos qué le echamos. Nosotros conocemos los ingredientes y esto es lo que en parte busca esta ley, es informar a las personas lo que tienen todos aquellos productos que nosotros no preparamos en casa y que nosotros no conocemos lo que contienen. Pero lo que nosotros preparamos en casa y sabemos lo que le estamos adicionando a los alimentos, está bien, es algo que nosotros decidimos que le adicionamos y decidimos que consumimos. Pero lo que se busca es informar a la población sobre todo aquello o sobre aquellos productos que contienen principalmente exceso de grasas o sodio o azúcar o edulcorantes cuando no saben que los contienen. María Isabel, en el estudio que hicimos en el 2016 y repetimos en el 2018, tomando fotos de los productos ofertados en los supermercados en el 2016 en Bogotá, en el 2018 en Colombia, identificamos más de 118 formas de llamar azúcar que no son azúcar. ¿Cómo un consumidor, cómo una persona con la glucosa alta, con diabetes o prediabético, o una mamá que tenga un niño diabético, cómo va a decidir realmente qué le puede dar o no si no identifica 18 nombres del producto? Más de 40 tipos de edulcorantes, más de 60 formas de sodio. O sea, no hay manera que un consumidor pueda saber cuando un producto ultraprocesado contiene estos nutrientes que van a ser dañinos para su salud. De nuevo, si lo preparas en tu casa, sabes cuánto le estás echando y es tu responsabilidad, está bien. Pero lo que no está bien es que no sepas y te estén diciendo otra cosa. Así que bueno, es algo fundamental. Eso porque uno en las redes ve de todo, ¿no? Entonces le sale a uno, no, pues mis hijos sí saben y yo les he enseñado y ellos perfectamente qué deben consumir, qué no pueden consumir porque yo les he educado y les he enseñado. La pregunta es si eso es incluyente o no es incluyente. O sea, cuando yo tengo, o sea, si yo soy una mamá nutricionista o una mamá pediatra, que además a uno le cuesta trabajo a veces inclusive, ¿sí? Claramente tengo la información, poseemos la información, ¿sí? Y podemos decirle a nuestros hijos o enseñarle a nuestros hijos de manera tal que le digan a uno nomás, yo solo integral y sin azúcar, ¿sí? Pero ¿realmente eso es incluyente o no es? O sea, una mamá que no tiene ni idea de lo que le están hablando, encuentra una cosa que le sale más o menos barata y que le dicen que está adicionado con vitamina D y que es rico en calcio y que tiene fibra y que lo ayuda a crecer y que le da huesos fuertes o que le da defensis. Entonces, pues claramente lo que voy a comprar es eso que es la información que estoy recibiendo y que tengo la posibilidad de entender, o sea, mejor que otra cosa que no tenga atributos. Entonces, esa parte de la pérdida de la restricción en poner atributos a los alimentos que tengan ellos es una tristeza, pero es responsabilidad entonces nuestra visibilizarlo y hablar sobre ese tema. Porque claramente lo que viene ahorita es que esperamos que haya la sanción presidencial y que quede como lo mandamos, cuidadito, así como cuando manda uno el niño a la primera fiesta bien vestidito y limpiecito y se lo devuelven un poco maltrecho. Entonces, pues ese bebé que mandamos esperamos que vuelva bien y esa es la presión que tenemos que empezar a hacer, ¿o no, Caro? ¿Cómo vamos Sí, con yo esas? quería contarles y ahí para aprovechar también y responder como un par de cosas. ¿Qué se viene ahorita? Entonces, lo primero es que el proyecto de ley llegue a sanción presidencial. Nos dicen que toma más o menos 3 semanas en llegar como a despacho de presidencia. Entonces, apenas llega a despacho, vamos a activar nuevamente la presión para que el presidente firme. El otro día alguien me decía, por ejemplo, que no es común, pero como no es común tampoco nada de lo que ha pasado con la ley comida chatarra, a veces en la sanción presidencial puede haber otra, como las llamamos, jugadita a la ley comida chatarra. Una, que le quiten algo, eso nos contaban que pasó en tabaco, casualmente tabaco le quitaron, en el momento de sanción presidencial, le quitaron el tema, entiendo Luis Fer, de impuestos y de subir los impuestos y creo que algún otro tema también le quitaron en ese momento. Entonces, digamos, Eran dos cosas que le habían quitado. sí, Una fue y otra era creo que la publicidad también. no, publicidad sí quedó, No, publicidad digamos que es no, una de las cosas publicidad que sí, quedó.
que sí quedaron y digamos que es la base como clave ¿Estamos o no? del gobierno marco, pero creo que digamos el tema de impuestos pues todavía seguimos luchando con tabaco, es algo que ahí seguimos en la lucha. Y no sé si algo más de pronto ahora me acuerdo, pero digamos es estar atentos a que ahí pueden pasar cosas y creo que lo que hicimos ahorita con Char pues va a tener que en su momento estar la mirada sobre el presidente, estamos atentos de que salga la ley. Hay un tema y es que una de las jugaditas que tuvimos fue que el Ministerio de Salud sacó una resolución con unos sellos que fueron los que evaluó el doctor Luis Fernández y la doctora Mercedes Mora, esos sellos circulares, los que ahorita Luis nos mostraba, que tienen muchísima menos eficacia que el octágono. Entonces, como ellos sacaron el miércoles de la semana pasada su resolución, parte de cuando la sacan y parte de la jugadita que tenía la ley comida chatarra, ya no se necesita esa ley porque ya hay una resolución del gobierno. Siendo que, pues digamos, nosotros de todas maneras, vía ley, una obligación del gobierno es precisamente tener una resolución. La ventaja que tiene la ley comida chatarra, tal como fue aprobada, versus la resolución que sacó el ministerio, y ahora Luis Fersurante y Merceditas nos dicen mucho más, tiene que ver con que aquí estamos hablando de la mayor evidencia científica sin conflicto de interés. Entonces es muy importante porque no es haga una resolución de cualquier manera. Esta resolución, recordemos, fue un acuerdo que hizo la industria con el gobierno. En su momento nosotros, todas las reuniones que fuimos aquí, que veo también al doctor Durán, que nos acompañó también en varias de esas reuniones, pues todo el tiempo lo que le estábamos diciendo a, digamos, al ministerio, al viceministro, que era la persona, digamos, con quien también nos reuníamos, era aquí falta esto, falta lo otro, es decir, están todas las cartas y está toda la información de todo el proceso. Yo creo que algunas de esas cartas también las firmó la Sociedad Colombiana de Pediatría, porque lo que hacíamos era responderle en bloque. Entonces, no son tenidas en cuenta nuestras advertencias, nuestras preocupaciones sobre la resolución, e igualmente firman ese pacto en febrero del año pasado en presidencia y hacen todo un proceso y la resolución la lanza el miércoles. Entonces, uno de los peligros que hay puede ser que el presidente diga, no, esta no la voy a firmar porque no se requiere, o la firma, pero entonces hace algún acto allí que no sé cuál será, no, los abogados nos podrán ayudar un poco más, pero puede decir, y ya está además reglamentada, esta es la resolución que reglamenta esta ley. Entonces, digamos, tenemos que estar muy atentos a la firma, que podría ser en un mes y medio, bueno, toca estar muy ahí, pero vamos a dar la presión apenas esté allí. Que hay que poner el foco, y es decir, desde hoy mismo, es en el ministro. Hay que irle diciendo al ministro de Salud, usted tiene que poner su resolución a tono con la mayor evidencia disponible. Y Luis Fer tiene otros temas, digamos, parte de lo que estamos construyendo ahorita es como todo esto, entonces yo creo que ahí estaremos contándoles a ustedes, pero la idea es como hacer dos momentos, digamos, de presión y dos focos de la presión, así como en su momento era Arturo Char y no le quitamos la vista al señor Arturo Char hasta que no nos incluyó en la agenda. Lo mismo nos va a tocar un poco con todo esto para que ellos sientan, digamos, como la presión ciudadana y poner el foco donde están, ¿no? Como que la ciudadanía los esté mirando para que ellos sientan también como que porque esto pasa mucho, es un poco triste porque no hemos podido como celebrar, porque uno no está seguro, no está seguro de que esto va a salir bien, todo el tiempo es como puede salir mal, porque obviamente estamos contentos porque sí es un avance muy importante, pero es como tienes que ir con mucho cuidado porque no pasa nada. Y más allá que ustedes preguntaban también en el chat por las escuelas y todo eso, claro, tenemos que ir trabajando y esto va a ser prontísimo, o sea, tenemos que estar súper alertas. Apenas esté reforma tributaria, que aparentemente la van a presentar el 20 de julio, vamos a tener que metérsela fuerte al impuesto saludable a las bebidas azucaradas y muy seguramente en la próxima legislatura volver con la propuesta de entornos escolares alimentarios saludables, porque ese es un tema también del corazón. Sé que
de ustedes, de Red Papás, de Luisfer, de Mercedes, es decir, el tema de que los colegios sean entornos alimentarios saludables, y estaba aquí también la pregunta en el chat, pues es un tema fundamental. Y también ya con la ley en firme tendremos que trabajar vía Congreso la restricción de publicidad de productos no saludables dirigida a niñas y niños, y volver a rescatar, Merceditas y Luisfer, la pérdida que tuvimos esta semana, que fue el que si los productos tienen por lo menos un sello, no deberían tener declaraciones en salud. Entonces ahí les resumo como la tarea que nos queda, o sea que sigamos fortaleciéndonos porque falta mucha persistencia en esta lucha. Preguntan también una cosa que es súper importante, y es la doctora Porras pregunta además de felicitarlos, por la responsabilidad ética de los profesionales en salud, cómo se puede intervenir cuando estos, apoyando incluso ahorita en charlas, en congresos, productos que tienen azúcares añadidas, o cuando proponen cereales fortificados y que por eso se deben consumir a diario los niños, en fin, cómo manejamos ese tema. Y es un tema que hemos hablado nosotros muchísimo en todas las charlas que hemos tenido respecto a esto, y es cómo hacemos. Yo pienso que la forma de hacerlo es desde adentro, es mostrando esto que estamos haciendo, es mostrando trabajo, es mostrando compromiso con los niños y mostrando cómo eso va a generar un impacto, y cómo si empezamos a mostrar resultados, la gente empieza a acercarse y empieza sin pelear, sin entrar a descalificar, porque es que era lo que yo decía en la primera reunión que fui a la asamblea de la Sociedad Colombiana de Pediatría, y me paré y dije, yo he recibido patrocinios 1000 veces, o sea, el primer fonendoscopio que me regalaron cuando me gradué de pediatra me lo dio, no me acuerdo si fue Nestlé o si fue, ay, pucha, ya no me acuerdo quién fue el que nos lo dio, pero fue un laboratorio de leches maternas no, sino de leches maternizadas, de sucedáneos. Y realmente en esa época no era mal visto ni estaba mal, y así lo hacían, o sea, esto era, así es, pero todos tenemos que empezar a cambiar. Entonces, en la medida en que vamos cambiando, vamos teniendo oportunidad de hacerlo mejor, y vamos teniendo oportunidad de mostrar con evidencia cómo podemos crecer todos sin pelear. ¿Sí? Entonces, pues es muy importante. De la misma forma, otra cosa que ustedes han hecho desde Red Papás es que han visibilizado la publicidad engañosa, que eso también me parece que es muy importante. Y es que esas peleas que hemos dado con Frutiño, esas peleas que hemos dado con la fruta natural o la fruta de verdad, con Fruto o con HIT, y lograr las multas que hemos logrado, son otra forma y otra estrategia de visibilizar y de hacer presión. Así que eso me parece que ha sido muy importante, porque ya saben que no estamos hablando carreta ni somos un grupo de papás que hacemos berrinche, es otra cosa distinta, es un movimiento que se está generando alrededor de cómo de verdad nos protegemos nosotros como sociedad civil, y cómo empezamos a hablar de los temas de frente, con calma, con evidencia, buscando los estudios apoyados en estudios nacionales e internacionales. Lo que tenemos, por ejemplo, de relación con Simón Barquera, con los chilenos, o sea, cómo se van formando alianzas desde México, desde Argentina, o sea, la gente está pendiente de lo que está pasando con nosotros también, y se está visibilizando de manera internacional lo que estamos haciendo, que eso también ejerce una presión sobre el gobierno. Entonces, a mí me parece que es clave todo esto, que si quieres, Luis Fernando, contarnos un poquito sobre esas alianzas que tienen ustedes también para manejo internacional, que son muy interesantes. Sí, gracias, Marisabel. Antes de mencionarlas muy brevemente, lo que tú dices es muy relevante, de cómo ir modificando normas sociales. Yo soy optimista a mediano largo plazo. Cuando yo estudié medicina en la década del 80, casi todos mis profesores de medicina interna, cardiólogos, oncólogos, fumaban encima de los pacientes, era impresionante. Bueno, los pediatras que son muy jóvenes no lo entenderán, pero no había ningún repudio hacia eso. Y surgieron las primeras evidencias a finales de la década del 80, principio del 90, de fumadores de segunda mano, y se comenzó a generar un debate, y el debate fue sostenido, permanente, y la sociedad colombiana comenzó a ganar unos espacios muy importantes, en espacios libres de humo. En el año 2009, recuerdo que charlábamos con Mercedes. ¿Te acuerdas, Mercedes, en el contexto de la mal llamada ley
de obesidad, este tema de restringir la publicidad, de etiquetado, no se entendía, no se entendía. Y yo creo que como profesionales debemos ser pacientes. Tenemos que propiciar esas deliberaciones y poco a poco esas deliberaciones van generando un control social. Bueno, no sé, ahí ustedes pues tienen un conocimiento interno muy importante de, al interior como pediatras. Mercedes iba a comentar algo. Y de una vez les comentan las alianzas académicas, si quieres. O las alianzas internacionales te las dejo Sí. a ti, pero quería comentar algo en relación a si tenemos colegas que participan en eventos, nosotros mismos siendo estudiantes, o bueno, en diferentes oportunidades se nos paga la inscripción a un evento académico que es muy caro y pues las pagan laboratorios o empresas de alimentos, etcétera. En ese sentido, yo creo que es muy importante trabajar en contra de la fidelidad de marca. La fidelidad de marca es esa identidad que se tiene en el corazón con respecto a una marca y que se adquiere muy temprano. Se trata más un poco con los niños en el hecho de si tiene el juguete, el niño no identifica qué es lo que le trae el juguete, pero internamente sí sabe que esa marca es la que le está dando como esa felicidad. Y ahí hay un matrimonio y ese matrimonio dura toda la vida, es muy complicado. La industria lo sabe y sabe que por eso la publicidad en niños, como mencionaba Luis Fernando, en donde encontramos que el 89% de los niños de todos los estratos socioeconómicos en Colombia estaban viendo este tipo de anuncios de alimentación, de comida, pues de productos comestibles no saludables, y el 88% de lo que veían eran altos en sodio, en azúcar o en grasa saturada. Eso ellos ya están pegándose a ese tipo de productos por ese tipo de publicidad. Pero no solamente entonces en los niños, sino yo creo que en todos los profesionales de salud debemos desde muy temprano iniciar cátedras de estos temas, cátedras de evidencia sin conflicto de interés, cátedras de alimentación o de todo lo que tiene que ver con alejar ese tipo de fidelidad de marca, que es lo que engancha desde muy temprano a muchos profesionales y con o sea, no es culpa de los profesionales muchas veces porque hay un trabajo desde la industria, pero no hay un trabajo desde otra parte como formando profesionales cómo es que funcionan estas cosas y que esto está pasando. Entonces yo creo que también es muy importante desde las cátedras de las universidades comenzar a discutir estos temas. En este momento en la Universidad Nacional hay una cátedra que tiene que ver con promoción de la salud en defensa de la alimentación. Lo que se trabajan son estos temas como mostrando qué es lo que está pasando. Yo creo que eso hace falta en muchas otras universidades y programas académicos en salud. Luis, si quieres comentar entonces Sí, los gracias, Mercedes. No, hay una red global de académicos, nos reunimos periódicamente, ya online debido a la pandemia, desafortunadamente, liderados por Carolina del Norte, pues, el profesor Barry Popkin, que tiene una experiencia enorme en temas de nutrición desde hace un buen número de décadas. También con el apoyo de académicos de la región, de Chile, de Perú, de México, bueno, Sudáfrica, tenemos Jamaica, tenemos Barbados, ayúdame Mercedes que no se me olvide, los son 11 países países ahora. se han incrementado y también hay unos asesores que nos apoyan permanentemente. Entonces, esto ha sido una enseñanza muy grande, no solo por parte de nosotros, sino de ellos, de entender un poco, también ellos aprenden mucho. América Latina es muy diferente, obviamente, a otros contextos.
Sí, sería básicamente lo que yo podría mencionar. Preguntan en el chat la pregunta del millón. Es como un poquito mostrar lo que ha pasado con Chile. Yo pienso en cómo ha sido la implementación y después de que pasen todos estos, se surtan todos estos procesos y finalmente tengamos el bebé, ¿sí? Y nazca y todo eso, ¿cuándo vamos a empezar a ver los sellos y cómo se programa en general, que es parte de lo que hemos discutido con gobierno por los de implementación, que es donde yo creo que vamos a tener que dar enorme porque van a Pero, por tratar de ampliar esos tiempos de implementación y después van a decir que es que no, la medida no funciona porque claro, si la toman gradualmente y aumentan a 10 años, pues claramente no vamos a poder mostrar resultados tan fácilmente. Pero es un poco ese proceso que tenemos ya el ejemplo de Chile y cómo se dio esa implementación en Chile y cómo se dieron los resultados y cómo vamos a trabajar nosotros para presionar porque eso se dé un poco más rápido. claro, Mercedes, me corriges, en Chile fueron como 3, 4 años, ¿no? Sí, 3, fueron 4 años. sí, fueron Hasta 3 ahora etapas en 4 años, sí. Sí, pero aquí una reflexión muy breve a ver qué opinan ustedes. Puedo estar equivocado. A mí me da pánico que salga que se reglamente la ley demasiado rápida, ¿sí? Y los intereses de la industria son muy fuertes. O sea, tiene que haber un punto medio, un punto medio. Entiendo, recuérdame, en la ley conciliada y aprobada es 1 año, ¿no? Sí, Un sí. año. Y Es digamos, 1 yo año. estaba hablando, digamos que hay dos momentos. Una, desde el momento en que la industria tiene que poner los sellos en los empaques. Entonces, ese puede ser 1 año, se ha hablado de 6 meses, fue lo más rápido que fue en México, 1 año, 1 año y medio, desde que tienen que empezar a poner los sellos. Pero lo otro, que era lo que decía Merceditas, es, si bien el tema de cuál es el tope vamos, en el que nos estamos moviendo, lo que hizo Chile fue decir, primero, el azúcar máximo está aquí, es decir, como decía Luis García, al principio, bueno, mínimo 100 kilómetros por hora, después 80 kilómetros por hora y después hay sí los 50 kilómetros por hora. Eso se hace también así escalonado por un tema también de cuando las personas ponen los productos, el impacto, digamos, no sea tan grande y como que se van acostumbrando y eso se hizo, digamos, también. Entonces, por uno es desde el día en que vamos a ver los sellos en los productos, que es el bebecito nació, como dices tú, y el otro es ya desde que se empieza, cuánto tenemos la ley con los estándares que queremos tener. Sí, ahora, como les decía, en paralelo tenemos que estar trabajando porque asociado a estos sellos haya restricciones a publicidad, restricciones a venta en hospitales, en colegios, en sitios públicos, digamos, con recursos públicos especialmente, digamos que creo que es una de las cosas que se puede hacer. Y bueno, ahí viene como muchas tareas. Pero yo quería decirles, es que me va a tocar retirarme porque tengo una reunión familiar, pero quiero también por Zoom, como es ahora, pero quería, ante todo, pues decirles que hay un hito muy importante eh, y fue la carta que mandó en ese momento, creo que se llamaba el Comité de Pediatría Social, eh, y fue una queja que ustedes alzaron la voz con COFU. ¿Cufu? ¿Cómo se dice? CUFU, Cufu. ¿no? COFU. Eso fue extraordinario, Cufu. Extraordinario. Sí, entonces, porque aquí un poco respondiendo también a la pregunta del doctor Nicolás, creo que esa carta está firmada, si no estoy mal, por el doctor Ernesto Durán, por el doctor Álvaro Posada de Medellín y por la doctora Clemencia Mayorga, ¿cierto? Sí. Creo que eran los tres. Entonces, simplemente, sí, los dolores de cabeza que dio esa carta. Pero fíjate que ustedes mismos alzaron la voz y dijeron, esto no está bien. Entonces, también eso es yo creo que fue un paso muy importante en el país. Yo creo que esto para Postobón tuvo que ser, pues ese producto que iban a lanzarlo no lo lanzaron finalmente. El Ministerio de Salud. Hicieron lanzamiento, hicieron una reunión en La Guajira de lanzamiento y les tocó echarse para atrás y quedarse Claro, calladitos. exacto, les tocó casi que, hay que comerse su productico porque no iba a pasar nada con eso. Entonces, simplemente decir, porque lo importante es que son ustedes, lo importante
la voz de los pediatras, lo importante es que la voz de los pediatras se sume a esto. Ustedes son los que saben cuáles son esos estándares éticos. Fíjense que hay pediatras por todas partes de Colombia y esa pediatra que estuvo en La Guajira, que entiendo que fue la que empezó a decir qué es esto que está pasando acá y lo lleva y ustedes lo reciben, hacen ese comunicado y yo creo que eso marcó un hito muy importante en el país. Entonces yo creo que animémonos a seguir haciendo eso. Estoy con María Isabel y en lo que quieran, digamos también, aquí está Red Papás desde la sociedad civil para que sigamos transformando el mundo y creo que tenemos una deuda con la primera infancia. Entonces, de pronto podemos aprovechar esto que está pasando en este momento a raíz de estas declaraciones desafortunadas, pero que también son una oportunidad, como lo decíamos ahora, para hablar de esto, para hablar de todos los productos ultraprocesados que hay en primera infancia y cómo, pues desde ahí es que ya estamos haciendo muy mal la tarea. Entonces, muchísimas gracias y me da pena no acompañarlos más, pero de verdad muy gracias. Un abrazo a todos ustedes y felicitaciones por la ley. Es de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, los felicito. Muchísimas gracias, Caro, por eso y aquí estamos trabajando todos y de verdad tratando como de generar un cambio desde adentro, despacio, con paciencia y enseñando y mostrando resultados y trabajando transparentes. ¿Qué es lo que te ha pasado o lo que ha pasado acá? En la medida en que las cosas se van dando y se van mostrando, Sí. pues se vuelve como ya le dije, que hoy estaba como Miss Colombia repartiendo autógrafos y todo eso. Entonces, como Miss Colombia, ¿cómo es que se despiden las reinas? Así. Pero más de ladito. Mil gracias. Un abrazo. Caro. Que estén Ay, bien. un Abrazos. abracito, Caro. Ahora sí podemos empezar a hablar mal de ti. Así. Ahora sí te va. Ahí les quedo, ahí les quedo. Gracias. María Muchas Isabel, yo quisiera dar un mensaje que me parece muy importante en tanto tenemos los sellos y más a todos nuestros pediatras que tenemos esta población tan importante cerca y es, nosotros somos el segundo país en biodiversidad en producción alimentaria en el mundo. Tenemos muchas opciones de consumo. En el estudio que hicimos en el 2016 encontramos que el 80% de los productos que se venden en los supermercados, por lo menos no, en Colombia lo corroboramos en el 2018, fue un porcentaje muy similar, son altos o en sodio o en grasa saturada o en azúcar o tienen edulcorantes. Así que en el supermercado se nos restringe un poco la compra, pero las plazas de mercado y las tiendas de barrio, los campesinos tienen mucho para darnos. Entonces yo pienso que es un mensaje de la comida natural, no tiene una evidencia de hacer daño. Con un consumo moderado y con un control normal del apetito no tiene ninguna evidencia de hacer daño. Y por otro lado, sí, claro, no es que se vayan a acabar los paquetes y que no vayamos a comprar más paquetes, pero es importantísimo mirar en el paquete, no los cuánto aporta. Eso no nos dice nada, como nos contaba el profe Luis Fernando al principio, pero lo que sí nos dice mucho es la lista de ingredientes. Siempre buscar dónde está la lista de ingredientes. Y si lo que nosotros vamos a comer tiene más de 5 ingredientes, deje así, eso no se lo coma. O si dentro de estos ingredientes está el azúcar o la grasa o el sodio, tampoco. O si hay algún ingrediente que no conozcamos, que no podamos leer fácil, que no se lea, que no lo lea la abuelita, como dice Michael Pollan, o que el cereal tiña su leche, eso no se lo coma. Entonces yo creo que la lista de ingredientes sí es un apoyo en este momento para las mamás con los bebés. Además, enseñarles que los primeros que aparecen son los que prevalecen. Entonces, a usted le dicen, no, esto es una bebida láctea y lo primero que aparece como primer componente es el azúcar. Entonces, pues esto no es una bebida láctea, es una bebida de azúcar con un poquito de leche. Claro, olvidé mencionar que es que la lista de ingredientes obligatoriamente aparece en el orden de la cantidad de los productos. Entonces, si uno ve que el primer ingrediente es azúcar,
y pesa 100 gramos, pues eso es azúcar, eso no se lo pueden comer los niños. Entonces es como una manera fácil en tanto tenemos los sellos. Lo que tenemos además que hacer es pensar que los sellos ya están, o sea, que tenemos que tener en nuestro imaginario que esas restricciones deberíamos enseñárselas a los pacientes. Y tenemos la aplicación, que la aplicación pues no se ha usado tanto porque todavía falta introducir una cantidad de productos, pero o sea, lo que buscamos es que empiecen a pensar en cómo empezamos a transmitir la información. Y la publicidad que se le ha dado a la ley de comida chatarra hace que la gente esté mirando. Entonces, si yo hablo de ese tema en la consulta, si yo cuando me pregunto por alimentación complementaria empiezo a decir, acuérdese que si son empacados, usted tiene que tener en cuenta esto, que son las indicaciones que tú acabas de decir. Para la mamá es mucho más fácil ya meterse en el tema y no es difícil hacerlo. Y tengo muchas mamás que me dicen, necesito una nota para el jardín infantil, por favor, porque es que necesito que el jardín cambie. Porque es que yo no voy a mandar a mi chino si le van a dar o sea, yo le mando la comida, pero no pueden darle lo que le están dando en el jardín, porque esto no puede ser. Entonces es muy importante tener todas esas cosas en cuenta. Me están preguntando cuál es la aplicación. Entonces, Mercedes, ¿tú la tienes ahí para que se las mostremos? Espérate, yo se las muestro. La aplicación es Se una... llama escáner nutrimental. Aquí, miren. El escáner, es que apareció para escanear ya porque ya se acercaron mucho. El escáner nutrimental es una aplicación que se generó como idea para poner el etiquetado de una. Uno puede alimentar la aplicación con los productos que no están, es decir, si uno encuentra un producto que no está, uno puede copiar cuáles son la cantidad de las cosas, eso es un poquito dispendioso, pero pues los que tenemos trastorno obsesivo compulsivo con el tema, lo hacemos un poco. Pero sirve para que los niños aprendan a empezar escaneando el producto y les dice qué es lo que tiene, en qué es alto y empiezan ya a ensayar y a mirar. Entonces se va preparando para cuando tengan las etiquetas. Es muy importante. Bueno, yo creo que no sé si tengan algo más para agregar, pero yo pienso que hemos contado rápidamente todo lo que ha sido estos 5 años de experiencia y de trabajo y darles las gracias a ustedes por el esfuerzo que han hecho, por mostrar y visibilizar esto con soporte científico y que tenemos que seguir trabajando porque nos falta un largo trecho todavía para que nos aprueben y para que nos tengamos la ley ya completa. Pero eso no quiere decir que no tengamos que empezar a mostrar las cosas nosotros antes. De acuerdo. No, muchísimas gracias de verdad a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Ustedes han cumplido un papel fundamental en este proceso legislativo. Las pediatras y los pediatras tienen un enorme poder, un enorme poder. Entonces, es un poder simbólico. Alegra mucho fortalecer los vínculos con ustedes, muy, muy amables. No, muchísimas gracias por estar acá. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. La doctora Olguita dice que sabe que no ha sido fácil, pero el trabajo en equipo da resultados y unidos somos más. Ahí están felicitándolos, felicitándonos por lo que se ha hecho. Ahí el doctor Nicolás dice de los dolores de cabeza de Cufu. Yo pienso que esos dolores de cabeza, o sea, yo estoy en la regional Bogotá por ese dolor de cabeza. O sea, solamente por ir a pelear allá terminé engrampada. Entonces, pues yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer y es entender que va a haber frustraciones y cosas y que ese trabajo hay que hacerlo. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Me hubiera gustado que hubiera más personas, pero queda grabado y yo creo que es que la oferta de las tardes y de las noches con la pandemia ha hecho que nos cueste un poco de trabajo conectarnos todo el tiempo. Así que muchas gracias a todos y vamos trabajando. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarme en esta locura y por estar ahí siempre y por apoyar. Te veo ahí si seguimos andando juntos y yo sé y siempre lo he sentido así. Y él es el culpable también de que estemos acá y pues a ver que uno va y habla con el gobierno y el gobierno sale y dice otra cosa distinta después de lo que uno recomendó y de lo que uno dijo, pero entonces volvemos y lo decimos 1000 veces hasta que en algún momento se empiecen a dar las cosas y empiecen a salir como es.
Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y descansen, por favor. Abrazos, gracias. que estén Chao, muy bien. gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Sebastián, lo puedes ver en